¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a este seminario correspondiente a la apertura del mercado norteamericano. Antes de nada, bueno, presentarme. He estado unos días fuera y mi compañero, bueno, pues uno de mis compañeros, Rubén López, ha estado realizando este seminario. Ahora, digamos, un poquito vuelvo a realizarlo yo, Borja Rubio en este caso. Y nada, antes que nada, pues daros de nuevo la bienvenida a todos los asistentes. Algunos me imagino que ya he vuelto a vacaciones, quien ha tenido suerte, quien todavía le queda, pues bueno, pues que las disfrute. Y antes de nada, por favor, cuando podáis, confirmarme por el chat de preguntas, si se me escucha correctamente, interpreto que sí, pero bueno, que me pongáis un OK, me sirve. Fantástico, María, muchas gracias. Fantástico. Vale, bueno, interpreto que se va correctamente. Bueno, pues nada, principalmente lo que voy a hacer en este seminario, teniendo en cuenta que desde finales de julio, bueno, pues no he hecho seguimiento, aunque bueno, me imagino que Rubén lo habrá hecho perfectamente en este sentido, pues un poco pues comentar sobre todo los principales índices de equity, ¿no? De renta variable, pues cuál es la situación global y la situación técnica, ¿no? Que llevamos, digamos, en las últimas semanas. Lo que hay que tener en cuenta sobre todo que desde el último mes, aquí, bueno, pues en la página de Investing, una página gratuita que ahora que bueno, es interesante, que también para ver ciertas cotizaciones lo podéis echar un vistazo. Bueno, pues vemos un poco las variaciones en el último mes de los principales índices futuros a nivel global, ¿no? Bueno, pues aquí ya veis sobre todo la fuerte sangría de ventas que hemos tenido en Asia, en el que casi ningún índice de los principales futuros, quitando ligeramente el índice de la India, que está bueno, pues, prácticamente plano, ¿no? Con un 1%, pues en el último mes, desde mediados de julio, pues la dinámica pues no ha sido buena, ¿no? En un entorno de mercado con complicaciones. Ahora pues veremos cuáles han sido, y en el que, bueno, pues otra vez la volatilidad y las ventas se han apoderado y en ciertos modos hemos perdido niveles importantes, con una preocupación evidentemente más elevada de la que podíamos tener pues hace un par de meses, ¿no? Sobre todo principalmente condicionado por el tema de China, ¿no? Principalmente y por las dudas de los países emergentes, que bueno, pues uno de los efectos más palpables es la fuerte debilidad y las fuertes caídas de las materias primas, ¿no? Que está siendo una de las cosas más destacadas de los últimos años, de los últimos meses, y bueno, pues parece ser otra vez que los últimos días pues, con mayor fuerza, ¿no? Viendo pues al Brent o al West Texas americano, en referencias del crudo en los mercados bursátiles, otra vez en zonas de soporte y con un aspecto técnico bastante mal, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poquito la dinámica general, ¿no? Que llevamos en el último mes, e incluso, bueno, pues en el year to date, aquí lo veis, que esto es un poco la variación durante el año, ¿no? Haciendo un poquito un repaso más general, pues ya vemos que bueno, pues sobre todo índices emergentes han entrado en terreno negativo y que, bueno, pues las ganancias, pues por ejemplo, de ver al DAX subiendo un 23%, que los vimos pues en los máximos anuales, pues lo tenemos ahora mismo el futuro del DAX alemán en torno por debajo ligeramente del 10% de ganancia desde el 1 de enero, ¿no? Entonces, bueno, pues otra vez lo que ha ocurrido en el mercado principalmente desde un punto de vista técnico, sobre todo en Europa, que hemos dado un escalón, si lo vemos por ejemplo con el DAX claramente, en la zona de la ruptura de los niveles de los 10.000 puntos, 10.050 puntos a principios de año, sobre todo, muy unido al comienzo de la QE en Europa. Después de la ruptura de este nivel,
una subida prácticamente vertical y a partir de ahí, en los máximos de los 12.000 puntos, pues hemos visto pues una corrección, esta primera corrección muy argumentada por el tema Grecia, llegando a ver pues estos mínimos en torno a la zona de los 10.700 puntos y posteriormente, después de ese rebote, otra vez en estos últimos días, como estaba comentando, la escasez de volumen, las dudas sobre China, pues volvemos a visitar estas zonas de soporte. Entonces, bueno, pues seguimos un poco con la misma idea que veíamos anteriormente. Un mercado que de fondo sigue siendo alcista, un mercado que lo vemos con grandes vaivenes de volatilidad que hemos tenido, que tenemos y que vamos a tener en los próximos meses, es decir, un entorno muy factible para hacer trading en este caso, y que bueno, pues posiblemente que lo veamos desde nuestro punto de vista difícil, ¿no? Que estos niveles los perdamos, 10.700 sería muy mala señal, la verdad. Y bueno, pues seguimos bueno, pues en esta zona lateral bajista en los principales índices europeos. Estoy viendo el DAX, pero este gráfico pues lo podríamos extrapolar al CAC francés, al Eurostock, al IBEX 35, al MIB italiano, un poquito de la misma manera, ¿no? De la misma forma. Y bueno, pues viendo un gráfico semanal como lo estamos viendo actualmente, pues se ve claramente bueno, pues la estructura de precios que llevamos, ¿no? En este caso. Me dice Javier, no sé si es correcto, que no se escucha. Decirme si hay algún problema con el audio, por favor. Me dice Javier, a lo mejor Javier puede ser un problema que tengas particular. No sé. Perfecto. Me dicen que se escucha bien, Javier. Mira si hay algún problema de audio que tengas en el ordenador o si no, pega un telefonazo a la oficina para preguntar por algún técnico, que ahí no te puedo ayudar yo no mucho porque no es muy terreno, y a lo mejor sí te pueden echar una mano, ¿no? Si un poco persiste el problema del audio. Vale. Entonces, bueno, este es un poquito el repaso general, ¿no? Que tenemos y que hay que adaptarlo a nuestra forma de operar y a nuestra operativa, ¿no? En este caso. Realmente quien opere, pues a lo mejor con un horizonte temporal de unos meses, pues a lo mejor puede efectivamente estar viviendo un buen momento en esta zona de soporte para pues coger alguna que otra posición si dispone de liquidez en su cartera, ¿no? En este caso, en estos niveles que tenemos actualmente, por lo menos en Europa, ¿no? Yo ya sabéis que sigo pensando que Europa ahora mismo lo tendría que hacer en los próximos años, ¿no? Hablamos en meses, comparativamente mejor que Estados Unidos, ¿no? Sobre todo por propias valoraciones y también por ciclo económico, ¿no? Ciclo económico, Estados Unidos no es que haya acabado el ciclo, pero lleva 6 años haciendo máximos históricos y evidentemente está mucho más saturado y desde mi punto de vista más sobrevalorado que Europa, ¿no? Que es verdad que ha sufrido mucho y sigue sufriendo porque hay muchas cosas que se tienen que arreglar. El tema de Grecia sigue siendo una chapuza y eso evidentemente pues está creando dudas sobre el propio crecimiento y más que sobre el propio crecimiento, sobre la propia estructura y la propia creación de la unión económica monetaria, ¿no? De la creación del euro, ¿no? Principalmente. Sí, se sigue hablando de eso y es normal, ¿no? Y es normal porque el caso de Grecia es muy palpable de que las cosas no se han hecho bien y desde nuestro punto de vista pues se siguen haciendo bastante mal, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poquito la situación, ¿no? Un poco volviendo a Investing el comportamiento. Diariamente vamos a empezar un poco por el mercado norteamericano. Aquí veis los futuros. Prácticamente también día muy negativo. El Bovespa brasileño se ha dejado más de un 3%. En los índices chinos, aunque con menor fuerza, pues han estado rodando entre el -1 y el 1% de ganancia. Es decir, un poquito se ha acabado la sangría, ahora lo veremos técnicamente.
y veis que prácticamente, pues quitando 5 o 6 índices, la mayoría pues en negativo, ¿no? Es decir, jornada otra vez de ventas, tampoco muy fuerte, pero bueno, aquí veis al IBEX perdiendo medio punto porcentual, el FTSE italiano pues lo mismo, el Eurostock un 1%, el DAX un 1,38, es decir, bueno, pues ventas en la mayoría de los principales índices. Y en Estados Unidos, bueno, pues si nos fijamos para un poco empezar a comentarlo, pues veis que los futuros previos a la apertura, que vamos a tener dentro de unos minutos, pues ya lo veis, ¿no? El Nasdaq 0,24 abajo, el S&P 0,30 por debajo, es decir, bueno, pues se espera en principio una apertura bajista. A la hora de operar, espera un segundito, me voy a ir al perfil de los índices americanos. Vale, un segundito. Vale, aquí lo tenemos ya. El S&P, el Nasdaq y el Dow Jones. Lo principal que vamos a tener a lo largo del día, ¿no? Sobre todo para nuestros posibles trades, y lo que más nos va a tener pendiente va a ser a las 8 de la tarde. Ahora hemos tenido a las 2:30 hace escasos minutos los datos de inflación. La inflación aquí lo veis, ¿no? De las 2:30, sobre todo el dato mensual, tanto subyacente como quitando, evidentemente, ya sabéis que la subyacente quita los precios de los alimentos y de la energía, como la normal, como el Consumer Price Index, bueno, pues ha quedado por debajo de lo esperado, y es normal, ¿no? Y es normal porque mes a mes pues han caído, sobre todo el precio de la energía, el precio del petróleo, y eso evidentemente pues crea pues esa debilidad en el crecimiento de los precios, ¿no? Ligeramente por debajo de las previsiones del mercado. Bueno, tampoco está afectando mucho. Aquí veis, si por ejemplo, bueno, pues ponemos un gráfico del eurodólar, que sobre todo, bueno, pues en este caso afecta más al dólar, ese tipo de datos, más que a los índices. Ya sabéis que el mercado de divisas en este seminario no lo toco. Pero bueno, veis que prácticamente hemos tenido aquí una vela pues que demuestra un poquito el dato de gran volatilidad en este caso, en el que, bueno, pues podríamos esperar una caída, ¿no? Una caída del dólar ligeramente, pero vamos, al final prácticamente no se ha movido y seguimos en esta zona de 1,1030, 1,1035, en la que se está moviendo el principal cruce de divisas, el euro-dólar, ¿no? El principal par. Bueno, dicho esto es lo más relevante, y luego vamos a tener esta noche, que también evidentemente va a crear movimiento y que el mercado ahora mismo está bastante pendiente, un poquito pues las minutas de la FONC. Esto, para quien no sepa, lo que es bueno, pues las declaraciones de la última reunión de la Reserva Federal, que las actas aparecen por escrito, en la que se comentan, bueno, pues las votaciones y los comentarios de los diferentes miembros de las reservas federales estatales sobre pues la economía norteamericana y sobre todo pues el movimiento de subida de tipos de interés, de normalización monetaria, que ya sabéis que Estados Unidos está dentro de ese proceso. Hace un año aproximadamente, un poquito menos de un año, Estados Unidos terminó el programa de compra de activos, la famosa QE, y bueno, pues evidentemente se empezó a hablar de cuándo comenzaría la primera subida de tipos de interés, ¿no? En principio, lo normal es que antes de final de año la normalización, aunque sea de forma paulatina y en pequeños tramos, pues empiezan a subir tipos de interés. Actualmente lo tenemos entre el 0 y el 0,25, y bueno, pues en este tipo de reuniones evidentemente nos darán pistas de cuál es un poco el sentimiento de los diferentes miembros y por supuesto de la presidenta Janet Yellen, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente este movimiento se podría operar con el dólar y se podría operar también con los índices americanos, ¿no? ¿Cuál sería un poco la forma de operar?
este tipo de datos, bueno, pues en el caso que las minutas de la FONC sean posiblemente muy laxas, es decir, que no vean que en el corto plazo, con los últimos acontecimientos en China, con los últimos acontecimientos de crecimiento de riesgo a nivel global, quieran un poquito atrasar la subida de tipos de interés, pues eso evidentemente seguramente puede provocar en el corto plazo, para especular, digamos, en el propio dato, debilidad en el dólar y, de lo contrario, fortaleza en el dólar, ¿no? Es decir, todo lo que sea positivo o con ganas de subir tipos de interés en el corto plazo, hablo en el corto plazo, ¿no? Cómo se lo va a tomar el precio, pues sería positivo para el dólar, ¿no? Y viceversa. Entonces, bueno, esto es lo más importante de datos durante el día, ¿vale? En el cortísimo plazo, para el seguimiento de la sesión, que tampoco durante el día de hoy, y más teniendo en cuenta las fechas que son, pues no hemos tenido tampoco grandes datos macroeconómicos que los haya sentido el mercado o que los haya tomado con cierta relevancia. Bueno, esto es un poquito lo principal, ¿no? Cómo se puede operar y cuál sería, digamos, el propio movimiento en este caso. Principalmente, ya os digo, ¿no? Se pueden operar también el dólar, como he explicado, y en cuanto a los índices es un poquito más difícil de operar, seguramente, este tipo de datos que en el dólar, que posiblemente el movimiento sería más evidente, porque la renta variable, bueno, pues ahí puede tener una interpretación diferente, ¿no? Últimamente es verdad que todo lo que huele a subida de tipos de interés, igual que antes, todo lo que huele a subida de tipos de interés era negativo, últimamente todo lo que huele a subida de tipos de interés tampoco es que está afectando mucho al mercado. De hecho, si vemos claramente la renta variable norteamericana, siempre evidentemente marcada con su principal índice, el S&P 500, pues vemos que estamos, bueno, pues de medio a largo plazo en un soporífero en rango, en los 2085 actualmente, aquí lo tenéis las líneas de oferta y de demanda en estos niveles, y desde finales del año pasado, desde principios de este año, pues prácticamente el S&P no ha tenido movimientos. Es un rango claro desde el punto de vista técnico para operarlo, con un techo marcado entre la zona de los 2115 y 2130 y con un soporte clarísimo también en la zona de los aproximadamente los 2000 puntos, ¿no? Entre los 2000 y los 2030 puntos, ¿no? Entonces, bueno, así es como se encuentra la mayoría de los índices norteamericanos. Entonces, bueno, para buscar oportunidades o debilidades sí que nos tendríamos que ir dentro de, no solo del índice, dentro del sector de la industria, para buscar, pues, para aquellos que operéis también CFD sobre acciones, pues alguna oportunidad dentro de los mismos, ¿no? Pero bueno, rango lateral en el que, bueno, pues técnicamente, aparte de eso, poco más se puede decir, ¿no? Quien vaya comprado en la zona de los 2115 puede ser una buena zona para descargar, es decir, para cerrarse posiciones. Las zonas inferiores, cuando vayamos a tocar pues, zonas de soporte por debajo de los 250, 2000 puntos, también en gráficos diarios para coger posiciones pues puede ser también un buen nivel, pero una operativa pues claramente en rango acotado en estos niveles que estamos comentando. Aquí lo vemos, lo voy a dibujar para que lo veáis. Vale, aquí. Vale. Esta es un poquito la zona, ahora mismo además nos encontramos un poco en tierra de nadie, ¿no? Veis que estamos en los 2,85, que es un poco pues la mitad, ¿no? de este rango en el que actualmente se está moviendo el Standard & Poor's. Y poco más, ¿no? que comentar a nivel norteamericano, ¿no? Aparte un poco del corto plazo, pues Estados Unidos también en este rango, los resultados empresariales han sido en general positivos, compañías con una fuerte internacionalización
sobre todo compañías del Dow Jones, que son las que más están en el exterior, pues es verdad que se han visto perjudicadas por la fortaleza del dólar, es evidente. Si tu cuenta de resultados es en dólares y vendes tienes una gran parte de tu facturación fuera, cuando vas a hacer el cambio de divisas, pues te van a dar menos dólares por la divisa que hayas comprado, y evidentemente la caída del euro y la caída de las divisas emergentes, eso les ha perjudicado, pero por lo general, bastante buen tono, ¿no? Y un poco lo que desde nuestro punto de vista está parando a la renta variable en general, ¿no? Y también a la americana en los últimos días, bueno, pues son un poco las dudas sobre China, que ya sabéis que tiene un tipo de cambio fijo con el dólar de un 2% diario y ha hecho 3 bajadas, es decir, estamos hablando de más de un 5% la devaluación que ha hecho el Banco Central chino respecto al dólar. Y eso cómo lo interpretamos, ¿no? Para nuestra operativa, pues evidentemente lo interpretamos como debilidad, ¿no? Como que evidentemente las exportaciones en China no van como quieren, posiblemente pues tengan cierta duda sobre el crecimiento, y siempre el mercado en estos casos no se lo toma de buena manera, y evidentemente preocupa, ¿no? Porque ahora mismo China pues es el primer importador del mundo, es casi la primera economía mundial del mundo, y estamos hablando de 1000 y pico millones de habitantes, ¿no? Al igual que la India, pues son mercados ahora mismo que se siguen muy de cerca. Y eso es lo que actualmente pues está un poco pues dejando este mercado, pues eso, un poco en tierra de nadie, ¿no? Bueno, un gráfico de un poco de 4 horas lo podemos ver, ¿no? Pero veis claramente que es un poco absurdo, tampoco hay mucho que comentar. Y aquí lo veis, ¿no? Esperad un segundito. Me voy a poner un poco un gráfico intradiario. Un poquito para coger aquí. Bueno, aquí más o menos podemos hacernos una idea, ¿no? Un poco de verdad que en los últimos días hemos visto, bueno, pues un rebote de unos 40 puntos desde los 2,45 en el SP desde el punto de vista técnico, y bueno, pues desde el comienzo de la semana, que lo hemos marcado este lunes, espera un segundito que lo marque aquí, bueno, aquí lo tenéis aproximadamente, aquí lo tenéis más o menos, aquí veis el comienzo de la semana desde que empieza a cotizar. Lo voy a marcar para que lo veamos todos claramente. Aquí está, ¿vale? Yo creo que esto siempre es interesante para ver un poquito gráficamente el comportamiento de la semana, sobre todo para aquellos que operéis más en el corto plazo. Y aquí un poco pues lo analizamos, ¿no? Acaba de comenzar la semana, bueno, pues el lunes con las ventas, hubo un cierto rebote, como he comentado, ¿no? Desde los 70 a los 2100, y otra vez de los 2100 ha actuado como resistencia y descarga de ventas de contratos para, evidentemente, pues irnos aproximadamente unos 15 puntos más abajo. Desde esta zona, pues la tendencia es bajista, en este caso. Aquí tenemos también los mínimos semanales. Y bueno, pues una posible estrategia que podemos marcar en cuanto a lo que pase también esta noche es que si en 5 minutos rompemos los mínimos que hemos hecho esta mañana, es decir, si rompemos los 2.883 puntos, que ahora mismo no estamos muy lejos, pues puede ser una posibilidad para jugar unos cortos. Repito, estamos en 5 minutos en el más estricto corto plazo, ¿no? Que nos llevaría posiblemente pues a los mínimos semanales en torno a esta zona, ¿no? Este sería, digamos, un poco nuestro objetivo en los 74, ¿no? En el caso de que rompamos, repito, en el que rompamos los 2,83, podría ser el movimiento de cortos con la ruptura de los mínimos diarios, ¿no? Bueno, mientras tanto, mientras no rompa estos mínimos diarios, bueno, pues lo veremos un poquito en esta zona, e incluso puede que en 2,83, pues bueno, pues pueda que haya algún rebote hasta los 2,80, 2,90, ¿no? Aproximadamente. Pero bueno, hay que tener claro que sobre todo que desde que se descargó los 2100
bueno, pues hemos tenido otra vez ciertas ventas en el SP, ¿no? Y es verdad que también estamos viendo poco volumen, ¿no? Así es un poco como está actualmente el mercado. Pero bueno, este podría ser un poquito la estrategia. Y si es verdad que la startup de la FOM, en este caso, pues crea esta volatilidad, lo podríamos aprovechar a las 8 de la tarde, pues bueno, pues para buscar algún trade a esta zona, ¿no? Como operativa o como oportunidad, pues en el más estricto corto plazo. Bueno, pues esto es un poco, en general es un poco el movimiento, ¿no? Aquí veis, pues, si nos vamos al Nasdaq, lo mismo, mejor comportamiento, ya sabéis que el Nasdaq es el principal índice tecnológico en este caso, tuvo un muy buen comportamiento, sobre todo tras la ruptura de la zona de los 4.550 puntos, como comenté hace unas semanas. Esto era pues una importante señal de compra con esta ruptura y luego un poco lo que está realizando el precio desde el punto de vista técnico, bueno, pues es una consolidación de niveles, ¿no? Desde nuestro punto de vista, es decir, ruptura, el precio vuelve otra vez después de hacer máximos en torno a la zona de los 2.700 puntos, vuelve a hacer una especie de pullback a la resistencia anterior, es decir, los 4.500. Y en esta zona, bueno, pues hemos entrado también en esto, pues en un terreno un poco aburrido, correspondiente a lo que es agosto, por lo menos de medio a largo plazo, y tendríamos que buscar oportunidades pues en gráficos de intervalos temporales más pequeños, ¿no? Porque aquí veis ahora mismo que poca historia podemos hacer. Bueno, volviendo a estos niveles, después de esta ruptura, desde el punto de vista técnico, movimiento al alza, consolidación, podríamos ver otra siguiente pata al alza desde estos niveles. Entonces, bueno, pues aquellos que los 4.550 en estos niveles que tengamos, pues para mantener tranquilamente y tener pues en vuestra cartera diversificada algo comprado del Nasdaq, pues evidentemente podría ser interesante, ¿no? Por lo menos técnicamente tiene sentido y desde el punto de vista fundamental, aunque muchos hablen de burbuja dentro del sector tecnológico, actualmente nosotros no observamos nada que nos pueda hacer comparar una situación, la de ahora, como la que tuvimos en las famosas .com del año 2000, ¿no? Mucho menos, las compañías están mucho más sólidas, la estructura financiera también es mucho más sólida y bueno, pues la integración de la tecnología en nuestro día a día pues no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, pues Google, Facebook, Apple, pues poco hay que decir, ¿no? Con estas compañías que creo que todas las conocemos y sabemos un poquito toda la importancia que tienen. Entonces, es un poquito, sería el Nasdaq y el Dow Jones, bueno, pues al final pues muy parecido, ¿no? Un poquito, como he comentado, peor comportamiento, como he comentado al principio, pues hablando del mercado norteamericano, que el S&P 500, y os explico el motivo, ¿no? El Dow Jones solo compone 30 empresas, normalmente suelen ser las principales, las de mayor capitalización, las más grandes, por decirlo de alguna forma, y de mayor liquidez, y el S&P 500 compone 500. ¿Qué quiere decir? Que el Dow Jones, sobre todo, en nuestro punto de vista, ha estado muy perjudicado por dos factores. Primero, de nuevo, la caída del petróleo. Hay dos compañías que pesan mucho dentro del Dow Jones, que son Chevron y ExxonMobil, que son petroleras. Y luego, la fortaleza del dólar, que he comentado anteriormente. Es decir, empresas del Dow Jones están más internacionalizadas. A mayor internacionalización, pues mayor problemas con la depreciación de las divisas emergentes y la depreciación del euro, ¿no? Por eso, bueno, pues jugar ahora mismo a que el S&P 500 se comporte mejor que el Dow Jones, hacer un relativo, es decir, largo de S&P con corto del Dow Jones, pues puede ser interesante, ¿no? Lo seguía siendo hace unos meses y posiblemente lo siga siendo, porque por ese argumento, sobre todo, pues lo normal es que se comporte mejor, ¿no? Que el Dow Jones, el S&P 500. Ya aquí veis técnicamente que desde que hemos comenzado el año, aquí aproximadamente, el Dow Jones en los últimos días, de hecho la semana pasada en estos niveles,
bueno, esto fue, prácticamente tocó los mínimos anuales, cosa que el S&P pues está un poquito más lejos, ¿no? En estos niveles de los 17.000 puntos, ¿vale? Que tenemos. Esta es la referencia clarísima, ¿no? Clarísima, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el principal argumento. Pero bueno, a través de los máximos que marcamos en mayo, pues aquí lo veis, ¿no? Máximos y mínimos decrecientes, evidentemente por lo menos con una pinta bajista bastante importante. Lo que es cierto que después de este movimiento, bueno, pues nos hemos acercado a pues los mínimos anuales, en los que, bueno, pues para aquellos que, como he comentado, pues queráis tener en cartera algo del Dow Jones, bueno, pues a nivel de precio, pues son niveles ya atractivos para volver a coger alguna que otra posición, todo lo que sea de 17.000 puntos, y mientras siempre con la condición necesaria que aguante los 17.000 puntos, ¿no? Eso es lo principal. ¿No? Pero veis también un poco, pues eso, ¿no? Que estamos en rango, con un poquito peor pinta que el SP, pero al final, pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Y en el corto plazo, pues también, ¿no? Mira, ahora mismo estamos perdiendo niveles. Sí, mira, un poco lo que he comentado en el SP500, no sé si se ha caído ya, o se está cayendo. Mira, se está cayendo. Bueno, joder que sí se ha caído. Se ha caído entero. Aquí lo veis. Es decir, bueno, esto podría ser una oportunidad de trade, en este caso, quien haya dejado aquí pues órdenes pendientes, habéis visto, ¿no? Cómo los niveles claves, el precio lo rompe con fuerza, y bueno, pues en principio el objetivo yo creo que estaría en este siguiente nivel, ¿no? Desde el punto de vista del precio serían los 75, ¿no? Aunque bueno, ya sabéis que siempre que hagáis un trade es recomendable no cerrar en un punto concreto, sino cerrar de forma parcial. Es decir, pues si por ejemplo esto lo hemos atacado y ha roto este nivel, pues cerrar en la zona de los 70 de los 80 y dejarnos otra parte para los 75. ¿Para qué? Para diversificar el trade que hayamos hecho. Pero bueno, aquí veis un poquito ya que rompiendo los mínimos diarios y con bastante mala pinta, ¿no? Bueno, y poco más, ¿no? Es decir, bueno, aquí tenemos el Russell igual, ¿no? Desde el movimiento al alza, movimiento de máximos y mínimos decrecientes, en este caso, en el que, bueno, pues el mercado está pues en esta mini pequeña tendencia bajista que nos ha llevado pues a los niveles otra vez de mínimos del mes de marzo, en torno a los 1.200 puntos aproximadamente, que es donde ahora mismo nos encontramos y estamos situados, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos un poquito con Europa. Vamos a empezar por el DAX. Lo que hemos comentado, después del rebote del acuerdo con Grecia que tuvimos exclusivamente 2 semanas, y aquí lo veis, desde prácticamente los 700 a los 11.700, es decir, en 2 semanas el DAX nos regaló 1.000 puntos de subida, en este caso, otra vez de nuevo, pues hemos visto ventas en estos niveles claves, ¿no? Y de hecho, el aspecto técnico a día de hoy, pues tiene bastante mala pinta. Sí que es cierto que estamos en zona de soporte, pero hay que tener cuidado en estos niveles porque, verdad que la pinta que tiene, pues aquí veis un gráfico semanal, pues es bastante fea. ¿Qué ha pasado? Bueno, tampoco ha pasado nada, ¿no? Después de la resolución de Grecia se esperaba a lo mejor que podría rebotar un poquito más, pero lo que vemos es que, bueno, pues hemos visto otra debilidad a estos niveles, pues en torno a los 10.700, que es extrapolable al resto de índices europeos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues baja liquidez en el mercado, el tema de China también está preocupando bastante a Alemania y el DAX. Muchas compañías tienen muchos intereses en el país, en el principal país asiático. Es decir, son circunstancias que no están ayudando a que evidentemente pues el mercado haga un buy and hold y pues esté animado más por las compras que por las ventas. No, para nada, está siendo de esa forma y bueno, pues debilidad de emergentes y debilidad
de China es lo que evidentemente actualmente está poniendo en riesgo el futuro crecimiento a nivel global, ¿eh? Ya sabéis que estamos en un mundo globalizado y todo está interconectado. Un poco más, ¿no? Aquí veis diario en gráfico diario, en zona de soporte, ya te digo, tampoco me quiero enrollar mucho más. Claramente esta zona de soporte en torno a la zona de los 10.700, 10.750, después de no poder superar pues en los 11.700, en los 1.000 puntos más arriba. Esto fue el rebote totalmente de ya la resolución de Grecia, ¿no? Para este tercer rescate que van a realizar. Y aquí lo veis, ¿no? Un poco más en el corto plazo, en gráficos de 5 minutillos. Pues si cogemos, por ejemplo, la apertura, ¿vale? Para que veáis un poquito y organizarnos aquí semanalmente. Aquí veis desde las 8 de la mañana del lunes, que fue el 17. Aquí está la apertura. Que veis que durante la semana nos estamos desinflando. Nos estamos desinflando desde los 11.000 puntos. Pues ha habido un desinflamiento bastante importante, ¿no? Marcado el lunes, sobre todo en este intervalo particular, y luego pues otra vez hoy hemos abierto con un gap a la baja bastante feo y seguimos, bueno, pues en esta zona de soporte, ya no solo diario, ya no solo semanal, sino como hemos visto anteriormente en un gráfico diario, pues zona muy relevante, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en estos puntos de trading es donde podemos buscar los trades. ¿Cómo podemos buscar los trades? Pues una posibilidad sería buscar largos en esta zona de soporte, controlando siempre nuestro stop por debajo de esta zona, para una operativa un poquito más tendencial, un poquito más de swing. Y bueno, sería un poco el movimiento. Y en el caso de que la zona de los 700, los mínimos diarios los perdamos, pues ahí sí que evidentemente podríamos también, como he comentado en el SP500, de la misma forma, buscar cortos en un gráfico, en un time frame, en un horizonte, en un intervalo temporal pequeñito, como en el caso este de 5 minutos, y en la ruptura del mínimo anterior, pues intentar buscar ahí, bueno, pues eso, 5, 10 puntos, 15 puntos, y bueno, pues ahí evidentemente sacar el beneficio que podamos tener, ¿no? Es decir, ruptura del mínimo anterior, por ejemplo, en este caso, ruptura de este mínimo, posibilidad de cortos, ¿no? Es decir, ruptura de este mínimo, cortos. Aquí lo veis. Ruptura del mínimo anterior, cortos. Bueno, pues de la misma forma. Yo creo que es un poquito la estrategia que ahora mismo podríamos llevar, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que la pinta que tiene es bastante fea, pero es verdad que son momentos, teniendo en cuenta que al final lo que va a hacer el mercado dentro de un minuto, 2 minutos o 3 semanas, eso no lo sabe absolutamente nadie, aunque mucha gente se empeñe en tener la bola de cristal. Lo que hay que tener en cuenta, bueno, pues en qué niveles estamos, y que es verdad que si somos conscientes de que seguimos teniendo una perspectiva alcista del mercado, pues estos niveles, pues por ejemplo para Europa principalmente, pues son buenos niveles para coger alguna posición de medio o largo plazo, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues esto en el DAX, ¿no? En el Eurostock, pues un poquito lo mismo, pero con mejor pinta. Es decir, después de los mínimos con el tema de Grecia, el Eurostock, después de este rebote, es verdad que está a la mitad de la caída. Es decir, que tiene peor pinta el DAX que el resto de índices europeos. ¿Esto por qué? Ya os he dicho, porque sobre todo es por el carácter exportador de Alemania, que toda la debilidad, y sobre todo ahora mismo en Asia, le perjudica mucho, ¿no? Más que a otros países en Europa que tiran más por variables internas de inversión, como es el caso de Francia, o de consumo, ¿no? Como es el caso de otros países. Y eso es lo que le está perjudicando más. Entonces, bueno, pues como he comentado en Estados Unidos, de posiciones relativas a favor del S&P contra el Dow Jones, pues en Europa también nos gusta posiciones de a favor del largos del Eurostock en contra de cortos del DAX, ¿no? También es una buena estrategia y un buen relativo. Si aquí lo veis, para que un poquito veáis el argumento. A ver si me deja cogerlo.
Aquí lo tenemos. Aquí lo veis, ¿no? Veis cómo, aunque el comportamiento es similar, es peor el comportamiento. Es decir, veis aquí en los últimos meses cómo se solapan, ¿no?, los precios y los movimientos, ¿no? Los movimientos prácticamente porcentuales idénticos. Pero veis que en las últimas semanas, cuando ha subido más el Eurostoxx, y cuando ha bajado más el DAX. Entonces, por eso, esa estrategia de pares, esa estrategia de relativos, pues puede ser interesante, ¿no? Es una estrategia, evidentemente, para reducir riesgo, ¿no? En este caso, bueno, para que un poco lo veáis, ¿no? Es decir, bueno, pues todo lo que sea aquí compras en torno a la zona de los 3.400, pues igual que comentan el DAX, ¿no? Pues pueden ser interesantes si seguimos teniendo una perspectiva de medio y largo plazo de los principales índices. Y en el corto plazo que ha comenzado la semana, bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Yo haría la misma estrategia, ¿no? Aquí veis que hemos ido de más a menos, la pinta que tiene es bastante fea, y bueno, pues el comportamiento, la estrategia en gráficos de 5 minutos, pues por ejemplo, sería pérdida del mínimo anterior, cortos. Es decir, si perdemos este mínimo, pues buscaríamos un corto de la misma distancia que el movimiento previo anterior, ¿vale? En este caso. Vale, estaríamos hablando de un objetivo aquí en una hora, a ver si me deja ver. Sí, un objetivo aproximadamente pues de los 3.400, ¿no? Aquí, más o menos, en el caso de que perdamos los mínimos diarios, ¿no? Bueno, aquí ya veis que la pinta que tiene es bastante fea. Bueno, y poco más, ¿no? Es decir, si vemos aquí el IBEX, pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Aquí veis un gráfico, esperad un momento, voy a quitar aquí demasiadas líneas que no quiero que tengáis manchado. Estamos por debajo de 11.000. Por debajo de 11.000, pues según muchas casas de inversión, de medio y largo plazo sería momento de compra, es decir, para mantener posiciones, todo lo que sea por debajo de 11.000 puntos y para mantener posiciones puede ser una buena idea. Al final seguimos manteniendo el mismo argumento que estamos comentando y que estamos comentando, es decir, aprovechar estas caídas, esta descarga de los precios para quien quiera operar un poquito más de medio y largo plazo, pues tener esas posiciones en cartera, ¿no? Pero al igual que el Eurostoxx, en comparativa al DAX, pues veis lo mismo. Veis como el gráfico y el movimiento ha sido mucho más similar y que un mejor comportamiento que el DAX. El DAX tiene una pinta, como hemos visto anteriormente, realmente fea, ¿no? El IBEX tampoco es que esté mucho mejor, pero bueno, pues es verdad que el tema griego le hizo marcar mínimos en la zona de los 10.300, aquí actualmente, que sería, digamos, un poco de medio y largo plazo nuestra referencia, ¿no? Y en el corto plazo, pues si hablamos de corto plazo, pues el más estricto intradía, bueno, aquí podría hacer un triple suelo, habría que verlo, si la zona de los 800 hace un triple suelo, que ya lo marcamos el lunes, ayer y hoy, y semanalmente, pues esta es la zona clave, es decir, si perdemos los mínimos semanales, sería posicionamientos cortos en el IBEX 35. Repito, en el corto plazo. Entonces, al final, yo creo que eso es un poco el planteamiento. De largo plazo nos han llevado esta caída de los precios y de estos niveles a darnos niveles interesantes para coger posiciones pues tranquilamente, y en el corto plazo pues ponderaríamos más los cortos, es decir, aprovecharnos de esta volatilidad, de esta incertidumbre, del tema de China, vamos a ver hoy las actas de la FED, para que, bueno, pues si podemos coger algún que otro punto durante la sesión, bueno, pues evidentemente los cortos nos lo pueden permitir, ¿no? Entonces sería, digamos, esas dos opciones, o dos formas de estructurar nuestra operativa, ¿no? Ya depende ya cada uno de cómo lo analice. Y poco más, ¿no? Es decir, tampoco, bueno, el resto de índices al final ya veis que tiene una correlación parecida, ¿no? A nivel europeo. Bueno, y por finalizar, vamos a hablar de los índices emergentes. Bueno, aquí los índices emergentes
prácticamente no se salva nada. Es decir, México, Brasil, hablando de Latinoamérica como las principales economías, pues la verdad que no nos gusta. Hay muchos riesgos latentes. En Brasil, muchísimas protestas con la presidenta, con Dilma Rousseff, grandísima depreciación del real brasileño desde principios de año respecto al dólar y respecto a muchas divisas. Es decir, una economía débil que ahora mismo, bueno, pues comprar renta variable, pues estamos asumiendo unos riesgos importantes, ¿no? Hay gente que puede decir que son buenos niveles, pero bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? Y hablando de México, pues más o menos lo mismo, ¿no? En el corto plazo veis que estamos en zonas de soporte y que, bueno, pues no estamos evidentemente en el mejor momento, ¿no? A lo mejor habría que esperar pues otras circunstancias para eliminar riesgo en nuestra operativa, ¿no? Esto en cuanto a Latinoamérica, ¿no? Con muy mala pinta, y luego el tema, evidentemente, ya sabéis que son países muy pendientes de las materias primas, porque son grandes exportadores de materias primas y el gran importador es China. Pues si China está ralentizado y tiene problemas, pues, al igual que el resto de países compradores, pues estos países como Brasil, como México, como Argentina, como Perú, pues sufren, ¿no? Sufren porque son dependientes de las materias primas, como también pasa con los países oceánicos, ¿no? Es el caso de Australia. Por eso la fuerte caída tanto del dólar australiano como del kiwi neozelandés desde principios de año. Bueno, pues esto en cuanto a Latinoamérica. Y en cuanto a Asia, pues la verdad que quitando el índice de la India, que se está comportando un poco mejor, veis que estamos aquí consolidando niveles en torno a la zona de los 8.500, llevamos ya días consolidando, pues el resto muy arrastrado por China, ¿no? Es decir, el Kospi coreano ha perdido la estructura alcista, tuvo un buen movimiento, pero luego evidentemente la directriz, si unimos mínimos crecientes, veis que la hemos perdido y nos hemos ido a esta zona de soporte, mala pinta también, por lo menos en el corto plazo. Japón, bueno, aguantando un poco mejor en estos niveles, en torno a la zona de los 20.000 y los 20.500 puntos, aquí una especie de rango también, y bueno, se podría salvar un poquito más, ¿no? Pero también es una economía pues que se ve lastrada por las dudas de China, ¿no? En cierto modo menos, pero que evidentemente, o sea, menos, por ejemplo, que Corea, comparándolo con el Kospi coreano, pero también evidentemente se está viendo perjudicado, ¿no? Y hay que tener cuidado. Y bueno, pues ya si hablamos de los índices chinos, pues bueno, pues qué decir, ¿no? Es decir, bueno, vemos una caída vertical, bueno, pues aquí quien se quiera meter aquí ahora mismo, que sepa pues que esto es como coger un cuchillo en caída libre, ¿no? Es decir, que sí, puedes coger aquí el trade y que rebote, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y sobre todo saber que son activos ahora mismo con una gran volatilidad y que tenemos que controlar muy bien el riesgo, ¿no? No quiere decir que no se puedan operar, se pueden operar también en corto, pero sobre todo controlando muy bien el riesgo. Y poco más, ¿no? Es decir, básicamente este es un poco el repaso. Vamos a ver un poquito si se ha relajado un poco esto. Bueno, no parece que se haya relajado mucho. Bueno, pues se ha hecho el objetivo, aquí lo veis, ¿no? Esta vez el trade ha salido bien y el objetivo se ha cumplido, bueno, pues prácticamente de manual. Y de hecho vemos que la primera vela verde que aparece en 5 minutos, pues ha sido en los 2.75, ¿no? Es decir, bueno, pues como comentamos, ¿no? Pérdida de mínimos, marcamos la estructura a un siguiente nivel como objetivo, los 2.75 que habíamos comentado, y desde aquí ya nuestro objetivo de cortos estaría cumplido. Esto, evidentemente, es un claro ejemplo de un trade en el intraday y en el más estricto corto plazo, ¿no? En este caso, es verdad que el movimiento nos ha acompañado con mucha fuerza, es decir, ha sido la caída tan fuerte que pues esos 10 puntos se han caído prácticamente en 20 minutos que nos ha hecho el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito pues la forma de operar que en el corto plazo ahora mismo
estipularía, ¿no? Que ahora mismo, bueno, pues veis claramente cómo aparece la siguiente vela verde que nos lo ha marcado. Claro, hombre, claro, efectivamente, claro que hay roturas falsas. Me dice David que ¿cuántas roturas falsas hay? Pues también hay muchas roturas falsas, evidentemente. O sea, eso, lo que evidentemente por eso, a la hora de entrar diversificado, a la hora de salir diversificado es muy importante, ¿no? Hay que tener eso muy claro y también, evidentemente, cambiar un poco la forma de operar y diversificar nuestra operativa, ¿no? Pero claro que también hay, evidentemente, rupturas falsas. Esto, si fuera 2 y 2 son 4 no sería un mercado, evidentemente, también hay rupturas falsas. Pero bueno, de operarlo, yo creo que siempre es más fácil acompañando el precio de esta forma que intentar buscar, bueno, pues como he comentado ahora mismo con Asia, ¿no? Es decir, ver caídas brutales e intentar buscar largos a ver si yo cojo el rebote, pues teniendo en cuenta que hay millones de operadores que están vendiendo y tú te pones a comprar, pues evaluar la probabilidad de que justo cuando tú compres, que eres una hormiguita dentro del mercado, se va a dar la vuelta. Entonces, siempre que hagamos trading, pues es recomendable acompañar al precio, aunque a veces haya falsas rupturas, porque eso siempre va a existir, que intentar buscar, digamos, cambios en la dirección, sobre todo por ese simple argumento, pensarlo de esta forma, es decir, todo el mercado está vendiendo, se está deshaciendo de contratos, está vendiendo acciones, y yo quiero hacer una operativa de corto plazo, y me quiero poner largo, es decir, tú te estás poniendo largo cuando el mayor porcentaje del mercado, por eso está cayendo el activo, está poniendo corto, es decir, con esa argumentación sencilla, pues es mucho más complicado. ¿Que puede darse el trade de que lo coges y se da la vuelta? Claro que se puede dar. Si por poderse dar, se puede dar todo, ¿no? Pero yo creo que es más idóneo y técnicamente pues intentar seguir el precio de esa forma, ¿no? Pero claro, David, que roturas falsas, eso lo vamos a tener siempre, ¿no? Y hay que convivir con ello, ¿no? Pues nada, pues un poquito aquí están un poco a la zona de repaso, ¿no? Después de estos días que seguíamos sin vernos. Ahora voy a dejar nada, un minutito, dos, porque ya me quedo sin tiempo. Hasta las 4 normalmente me dejan, si no ya un poco me empiezan a echar la bronca y bueno, pues si tenéis alguna duda y queréis que veamos o queréis que analicemos, me lo preguntáis y lo vemos. Vale, a ver si hay alguna preguntita. A ver, un momentito.
No, David, creo que el FTSE no lo vimos, ahora le echamos un vistazo. Buenas tardes, María. Vale, me pregunta primero Prado que si el DAX podría bajar hasta los 10.000 puntos, ¿no? Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo que en esto soy un poco pesado, es decir, siempre intentar, pues, tener una estrategia, gestionar bien el riesgo. O sea, yo, bueno, pues al final la bola de cristal no lo tengo un poco mi opinión de mercado, pero ahora cristal no lo tengo. Yo, desde mi punto de vista, Prado, mi opinión es que hasta los 10.000 puntos creo que va a ser complicado verlo. Ahora mismo, si me tengo que inclinar, veo más lógico en una actual circunstancia de mercado que aguantemos en esta zona o que incluso estemos de forma un poco lateral o que haya rebotes en estos niveles a que perdamos, es decir, daría más probabilidad a ese escenario a que perdamos los 10.700 y nos vamos 700 puntos abajo. 700 puntos abajo es del fuerte impulso desde septiembre aproximadamente un 50% de caída. O sea, no os penséis que tampoco la estructura alcista del mercado alemán se estaría perdiendo. Pero bueno, si me tengo que inclinar, a lo mejor le daría un 60-40 a quedarnos en estos niveles que perderlos, ¿no? Sobre todo, bueno, pues cómo está el resto de principales índices, ¿no? Porque es verdad que el peor pinta tiene el DAX. Pero al final, más que hacernos esas preguntas, lo que podemos intentar es operarlo e intentar montar una estrategia o jugar un planteamiento en cuanto a eso, ¿no? Es decir, bueno, si yo veo que evidentemente esos niveles lo perdamos, pues puedo apostar a la baja e invertir en corto a que evidentemente eso ocurra, ¿no? Pero bueno, mientras tanto lo estamos aguantando y mientras esos niveles los aguante, yo le doy más probabilidad a que digamos, lo soporte bien a que lo perdamos, ¿no? Desde mi punto de vista. Tampoco con mucha probabilidad, pero bueno, si a nivel personal yo diría que es 60-40, ¿no? David, es verdad que me habías preguntado por el FTSE y ya termino el seminario porque ya me están metiendo un poco de prisa. El FTSE, bueno, el FTSE ha tenido un backtick hoy, en este caso. Ha tenido un backtick durante el día de hoy a nivel intradiario, por eso vemos esta vela totalmente desorbitada en un gráfico diario y bueno, pues básicamente un poco la pinta que vemos desde el punto de vista técnico. La economía británica, que sabéis que tenéis que diferenciarla de la europea, sobre todo por el tema de la divisa. Reino Unido, para ponernos en contexto, sigue en un programa de compra de activos y ahora mismo, bueno, pues se está planteando también, al igual que la economía norteamericana, subir los tipos de interés. Hoy, por ejemplo, esta mañana he leído que daban ya un 50% los diferentes analistas de subida de tipos de interés en los próximos meses. Y eso ya sabéis siempre que para la renta variable, que le gusta mucho subir con tipos de interés bajos, pues no es lo más positivo, ¿no? Yo creo también que lo más comparable que lo podríamos hacer es con la economía norteamericana y veo al FTSE británico en general pues en un rango bastante tonto, ¿no? Como hemos hablado un poco del SP, en esta zona entre los pues 6.300, 6.700, a lo mejor algún rebote a los 7.000, otra vez zona de máximos, pero lo veo, digamos, un poco en estos niveles, ¿no? Con muchas cosas de por medio, la subida de tipos de interés, ciertas dudas sobre también su modelo productivo, ¿no? Y sobre todo su nivel de gasto. Ya sabéis que hace unos meses otra vez revalidó y ganó Cameron las elecciones a los laboristas, pero hay muchas dudas porque parece ser que Cameron quiere meter bastante la tijera dentro del Estado y reducir bastante la inversión, ¿no? Eso es algo que, bueno, pues en un primer momento el mercado se lo puede tomar de forma negativa, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso vemos estas dudas, digamos, en general es posible. Ningún índice ahora mismo que puedo hacer trading en el corto plazo con él, pero de medio a largo plazo la verdad que no compraría y realmente, bueno, si es verdad que perdemos los mínimos de las últimas semanas, los que tenemos por aquí, incluso podría jugar alguna posición bajista, ¿no? Pero es verdad que no es un índice, no ahora, ¿no? Sino hace ya unos meses que no me acabo de encontrar a gusto con él.
Bueno, pues veo que no hay más preguntas. Bueno, pues por mi parte es todo. Pues sobre todo daros muchísimas gracias, ¿no? por la asistencia, eso lo primero. Ya, bueno, pues a partir de ahora volveré a dar el seminario yo, todos los lunes y los miércoles a las 3 de la tarde. Y nada, ya os digo, decir, muchísimas gracias. El lunes nos volvemos a ver, un poquito tener en cuenta, bueno, pues la situación actual del mercado que nos encontramos en los principales índices y hoy, en especial, la reunión de la FONC a las 8 de la tarde. Y por mi parte nada más, que tengáis muy buena tarde y sobre todo muy buen trading. Un saludo a todos y muy buen final de semana.